tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video les voy a enseñar paso a paso, desde cero, qué tienen que hacer para lograr diseñar un tríptico en PowerPoint. Diariamente muchas personas buscan en internet cómo se diseñan y configuran estos trípticos, ya sea en Word, en Publisher, en PowerPoint u otros programas. Usualmente se suelen diseñar directamente en Word, pero hay otros programas que son un poco más completos en cuanto a herramientas para ayudarnos a diseñar estos trípticos o brochures, como también se le conoce. Aquí en el Tío Tech tenemos más de 5 tutoriales haciendo estos trípticos en Word y creo que ya es hora también de hacer un tríptico usando PowerPoint y otros programas como Publisher y Canva. Y todo esto va a constituir nuestra guía definitiva de cómo hacer un tríptico. El link de este post y de todos los que vamos a utilizar en este video se los voy a dejar en la descripción para que los visiten. En este post de la guía definitiva de cómo hacer un tríptico, vamos a ver cómo se hace el paso a paso de todo este proceso de diseño de un tríptico en 4 programas. Vamos a ver Word, PowerPoint en este video, Publisher y Canva. Vamos a explorar todas las herramientas que tienen estos programitas y cómo se configuran tanto la impresión, la división, el diseño y todo lo necesario para que consigas al final un tríptico profesional, bonito y que represente de la manera más eficiente las ideas que quieres comunicar. Ok, este link también va a contener todos los archivos que vamos haciendo, por si pues les gusta alguno de estos diseños y quieren descargarlos y adaptarlos a su contenido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Lo primero que tienen que hacer es descargar este documento porque aquí les indico el paso a paso y les doy algunos recursos multimedia, algunos iconos para que los utilicen en sus diseños. Vean también que aquí he puesto 3 pasos indispensables que tienen que seguir para diseñar su tríptico. Vamos a empezar con el primer paso, que es el paso de la configuración. Sepan que en cualquier programa nosotros tenemos que adaptar nuestro tríptico al tamaño de una hoja A4 siempre que vayamos a hacer un tríptico convencional de este tamaño. Por supuesto que hay de otros tamaños, pero vamos a enfocarnos en la hoja A4. Y otro aspecto también que tenemos que considerar es cómo vamos a doblar nuestro tríptico, porque según esto es que tenemos que diseñar el contenido. Como pueden ver aquí, hay 2 tipos, los más usuales, el doblado en tipo S y el doblado en tipo U. Y yo les recomendaría siempre trabajar con el doblado en tipo U porque es el más práctico, el más cómodo de observar y de leer y de consumir. Cuando se usa este doblado de tipo S, usualmente uno no sabe hacia qué lado tiene que abrirse o hacia qué lado tiene que leerse. Entonces por eso les recomiendo que utilicen este segundo tipo. Por supuesto que hay otros como los que pueden observar aquí. En general hay varias formas de doblar una hoja, pero siempre les voy a recomendar el tríptico envolvente o el tríptico también doblado en U. ¿Ok? Entonces, ya habiendo decidido que vamos a utilizar el doblado tipo U, vamos a crear un nuevo archivo para empezar a diseñar nuestro tríptico. ¿Ok? Vamos a borrar todo el contenido que tiene y vamos a modificar el tamaño de esta diapositiva para que sea de un tamaño A4. Y para esto nos vamos aquí a la pestaña de diseño y luego aquí en la parte derecha vamos a buscar esta opción que dice tamaño de diapositiva. Vamos a poner acá en la última opción personalizar tamaño de diapositiva. Y aquí vamos a escoger la opción de A4, ¿ok? Y luego le damos a aceptar. Acá nos pide asegurar el ajuste, siempre vamos a optar por esta segunda opción, ¿de acuerdo? Y listo, ya tenemos nuestra hoja de PowerPoint que tiene el tamaño A4. Y si vieron atentos las medidas que podemos ver acá otra vez, vean aquí que dice el A4 es 210 por 297 milímetros. Si en caso tienen problemas con estos tamaños, también pueden definir acá porque noten que es un poquito incongruente el ancho y el alto que dice acá con el tamaño que tenemos acá en predefinido como A4. Dice 210 milímetros de alto, pero aquí está 19.05. Si desean, lo pueden modificar acá, pueden poner 21.0 y acá le pueden poner 29.7. Ok, para asegurarse que estamos trabajando con una hoja A4. Le vamos a dar a aceptar, otra vez a asegurar el ajuste y listo. Noten que no ha cambiado mucho porque son medidas bastante cercanas, pero ya tenemos aquí el tamaño ideal para un tríptico. Ahora, para dividir esta hoja en 3, lo que vamos a hacer es dibujar una forma, un rectángulo, ¿de acuerdo? Desde el inicio y luego aquí en la pestaña formato de forma le vamos a poner de ancho 9.9 centímetros, ¿ok? Porque es la tercera parte de 29.7, ¿ok? Le vamos a dar a Enter y ya tenemos aquí la primera división. Y a esto únicamente tenemos que duplicarlo 2 veces. Y para eso pueden hacer Control C y Control V, que es lo común. O también, como lo enseñé en el curso de PowerPoint completo, lo que pueden hacer es presionar la tecla Control, hacer un clic, arrastrar esta formita,
ubicarla más o menos por acá, soltar el clic y luego soltar la tecla Control. Y de esta manera ya tenemos un duplicado idéntico al anterior. Vamos a hacerlo otra vez. Presionamos la tecla Control, hacemos un clic, arrastramos la forma hasta donde queremos que esté, soltamos el clic y soltamos el Control. Y listo, ya tenemos aquí nuestras 3 formitas que nos van a ayudar con las divisiones, ¿ok? Vamos a seleccionar todo y le vamos a poner hasta el final. Y listo, ya está. Vamos a ponerle también de color blanco y un contorno que se note sutilmente, porque solamente lo vamos a poner para ayudarnos con las divisiones, más o menos ahí, ¿ok? De tal manera que podamos ver claramente cuáles son las divisiones. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver cuál es el segundo paso entonces. Aquí vemos que ya el primer paso es la configuración del tamaño y del tipo de doblado que le vamos a hacer a nuestro tríptico. Y ahora veamos el segundo paso. El segundo paso es el de escoger una paleta de colores, unas fuentes tipográficas y contenido multimedia. ¿De acuerdo? Para esto yo ya les he dejado en esta presentación, en esta diapositiva, que les recuerdo pueden descargar desde el link de la descripción, bastantes temas de colores como pueden observar para que escogen y utilicen en sus trípticos. También les dejé varias fuentes tipográficas con sus nombres respectivos para que los busquen, descarguen e instalen en Google Fonts. Se los voy a enseñar, no se preocupen. Y también algunos iconos que les pueden ser de utilidad. Tal como pueden ver acá, tenemos bastantes categorías para que utilicen libremente en sus trípticos, en sus diseños, ¿ok? Si no quieren utilizar ninguna de estas que les estoy planteando aquí, ustedes fácilmente pueden venir aquí al otro link que también va a estar en la descripción, que es la clase número 4 del curso de PowerPoint completo. Aquí en la clase número 4, como pueden ver, van a poder acceder a varias fuentes de bancos de imágenes, ilustraciones, iconos, fuentes tipográficas y colores, ¿ok? Este es un post bastante completo desde donde ustedes van a poder encontrar recursos multimedia de alta calidad para sus presentaciones y en este caso para sus trípticos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver aquí esta página que le vamos a utilizar bastante, que es Flat Icon. Vamos a hacer un clic acá en el título nada más. Y con esto vamos a entrar a esta página donde vamos a encontrar un montón de iconos gratuitos y muy bien diseñados para utilizar en nuestras presentaciones, en este caso en nuestro tríptico. ¿De acuerdo? Y si desean también otras fuentes de colores, se van aquí al final donde dice Adobe Color. Vamos a hacer un clic en Adobe Color. Y en esta página ustedes van a encontrar un montón de temas de colores aquí en la pestaña de Explorar. Y también van a poder buscar por temática de colores. Por ejemplo, aquí vamos a poner color azul y vamos a ver un montón de variaciones de azul con otros colores complementarios para que ustedes puedan escoger. ¿De acuerdo? También pueden poner azul y rojo, combinaciones de cualquier tipo de color, ¿ok? Desde acá ustedes pueden utilizarlo. Y por último vamos a ver lo de los recursos de fuentes tipográficas. Acá ustedes pueden ver la primera opción que es Google Fonts. Siempre les recomiendo ver Google Fonts antes que los otros y desde acá ustedes van a poder descargar estas fuentes tipográficas. Les voy a enseñar rápidamente cómo instalar alguna de estas de la lista que les he compartido en esta presentación. Por ejemplo, una que me gusta bastante que es Poppins, ¿ok? Esta la vamos a encontrar en Google Fonts. Y si esto, como ven, está en inglés, pueden cambiarlo al español simplemente haciendo un clic derecho en cualquier parte, clic derecho, y luego aquí en esta opción que dice traducir a español. ¿De acuerdo? Y listo, ya tenemos aquí a Google Fonts traducido al español. Entonces, vamos a buscar aquí en esta barrita de búsqueda. Vamos a escribir la palabra Poppins y acá ya tenemos esa fuente tipográfica. Ok, vamos a hacer un clic acá y luego acá en descargar familia. Ok, hacemos un clic. No va a tardar nada porque este es un archivo súper ligero, como lo pueden ver aquí en la parte inferior. Hacemos un clic acá otra vez. Y ahora en esta carpetita que se ha abierto, ustedes pueden hacer doble clic en cualquiera de estos archivos. Yo les recomiendo hacer doble clic en Poppins regular y en Poppins Bold. Estos dos nomás, no tienen que hacer en cada uno. Por ejemplo, voy a hacer doble clic aquí. Se va a abrir este instalador y lo único que tienen que hacer es darle a instalar. Como ya lo tengo instalado, no lo voy a instalar otra vez, pero simplemente hacen clic en este botón y ya estaría. Es bastante rápido y bastante sencillo como pueden observar. ¿De acuerdo? Y de esa manera ya van a tener esa fuente tipográfica disponible en su PowerPoint para que diseñen sus presentaciones. ¿De acuerdo? Y bueno, ya tenemos aquí nuestra fuente de paleta de colores, que ya les indiqué también cómo podían explorar ustedes. Luego también vimos nuestras fuentes tipográficas que las podemos descargar desde aquí, desde Google Fonts, y también a nuestros iconos que los vamos a poder descargar gratuitamente desde esta página Flat Icon.
Todos estos links les estoy dejando en la descripción, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar y en este caso yo voy a utilizar esta paleta de colores, le voy a dar Control C y le voy a pegar en esta diapositiva, ¿ok? Control V y ya está. Vamos a volver acá y quiero indicarles que voy a utilizar dos tipografías, que son estas dos, la de Cavill para los textos y la de Poppins para los títulos. ¿De acuerdo? Les recomiendo a ustedes también seleccionar por lo menos dos tipografías, una para los títulos y otra para los textos. Y por último vamos a ir sacando de acá los iconos que vamos a ir necesitando. Por ejemplo, aquí tengo algunos iconos de redes sociales que también lo van a encontrar en esta otra diapositiva. Aquí están todos los iconos de las redes sociales por si quieren utilizarlos en sus diseños. Y si necesitamos algún otro tipo de imágenes, fotos, podemos ir a Google y buscarlos. Muy bien, entonces vamos a continuar acá, vamos a venir a nuestra presentación y vamos a continuar con nuestro diseño, porque como pueden ver, ese ya es el tercer paso, el paso de diseñar. ¿De acuerdo? Y nos vamos a inspirar. Acá, como pueden ver, también tengo una sección de inspiración con varios diseños de trípticos y vamos a diseñar en este caso, en este video, este tríptico. ¿De acuerdo? Lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá también en una nueva diapositiva para ir viendo más o menos cómo lo estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar. Y aquí nosotros ya hemos definido que este tríptico se va a abrir en forma de U. Por lo tanto, esta parte de acá, la parte derecha, va a ser la carátula. Y esta parte del medio va a ser la contraportada. ¿Ok? Tal como pueden observar aquí, esta es la carátula, el lado principal. Y la que está a su costado es la contracarátula, la parte que está justo detrás. Y el resto ya vendría a ser el contenido. ¿Ok? Carátula, contracarátula o portada o contraportada, como quieran llamarlo. Y esos están definidos en la parte derecha y en la parte central. Muy bien, entonces vamos a ver acá también que este diseño tiene una formita de un color degradado con una foto de fondo. Vamos a hacer un poquito de zoom para verlo un poquito más claro, aunque está un poco difuminado. Vean que aquí tenemos una forma que tiene degradado con una fotito de fondo y lo mismo se repite en la otra, en la contraportada. Luego tiene un poco de texto de diferentes colores y unas fotos y unas formas geométricas. Entonces vamos a empezar y vamos a poner acá otro cuadrito. Vamos a hacer zoom hacia atrás otra vez. Acá. Y vamos a poner esas formas. Vamos a poner acá un cuadrito, vamos a diseñarlo de tal manera que quede justo a la mitad. ¿Ok? Ahí está. Le vamos a quitar el contorno. Aquí en pestaña formato de forma, contorno de forma, le vamos a poner sin contorno. Y en relleno de forma vamos a escoger el relleno degradado y vamos a venir acá a la opción que dice más degradados. Desde acá otra vez vamos a la opción relleno degradado y vamos a jugar con estos puntitos, ¿ok? Puntos de degradado. Acá vamos a eliminar estos que están en el medio con este botoncito. Los vamos a eliminar y nos vamos a quedar con solamente estos dos de los extremos. Y ahora vamos a escoger los colores. Vamos a seleccionar uno de estos puntos. Venimos acá a la paletita y luego cuentagotas. ¿Ok? Ahora que ya tenemos el cuentagotas, vamos a venir acá a nuestra paleta de colores y vamos a seleccionar este color. Simplemente haciéndole un clic. ¿Ok? Luego venimos al otro, a este de acá, al otro extremo. Otra vez paletita de colores, cuentagotas y vamos a hacer clic en este otro color. Y listo, tal como pueden ver ya tenemos nuestro relleno degradado. Son unos colores un poco más vivos de los que tenemos aquí, pero ya los colores depende de cada uno, qué color quiera ponerle a su tríptico. ¿Ok? Y bueno, acá también vamos a tener que poner una imagen y para eso vamos a buscar una de esas imágenes. Vamos acá a Google Chrome otra vez, a su navegador. Y acá ustedes pueden optar por irse a Google y buscar imágenes, pero yo voy a utilizar otros recursos que también van a encontrar en esta página, en esta clase número 4, de los bancos de imágenes. ¿Ok? Vamos a ir a Pixabay, a esta opción. Le vamos a hacer clic en el título. Y aquí en Pixabay vamos a hacer la búsqueda. En este video estamos trabajando con un diseño empresarial, un diseño de una empresa. Así que aquí vamos a buscar, por ejemplo, empresa. Y vamos a utilizar alguna de estas imágenes que son completamente gratis y están en alta calidad. ¿De acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, esta imagen de acá. La vamos a descargar, es una descarga gratuita. Escogemos el tamaño, vamos a descargarlo. A veces nos va a pedir que resolvamos este captcha, simplemente le marcamos la casilla que dice no soy un robot y le damos a descargar. ¿Ok? Y así de simple ya tenemos nuestra imagen de alta calidad descargada y le vamos a arrastrar hacia PowerPoint y la vamos a poner en nuestra diapositiva. ¿De acuerdo? Tal como pueden observar. Vamos a hacerlo más pequeño de tal manera que encaje con el alto. ¿Ok?
Y a esto lo vamos a ubicar por acá, más o menos, y le vamos a recortar los lados que están de más. Ok, tal como pueden observar, lo vamos a recortar hasta acá y listo. Hacemos un clic afuera y ya tenemos nuestra imagen recortada. Ahora lo vamos a mandar al fondo, hacemos un clic derecho y luego en la opción que dice enviar al fondo. Ok, y ya está al fondo, pero falta que esta formita que acabamos de crear anteriormente le pongamos un poco de transparencia. Entonces hacemos un clic acá nuevamente en la formita, seleccionamos uno de los puntos y luego venimos aquí a la opción que dice transparencia y le vamos a poner, por ejemplo, 50% y acá también le ponemos 50%. Ok, más o menos. Y noten que no se ve la imagen porque de hecho tenemos una forma, este rectángulo está acá, así que a este rectángulo que nos ayuda con las guías le vamos a mandar también al fondo. Ok, y listo, tal como pueden ver ya tenemos a una imagen con unos colores degradados. Y creo que están muy transparentes, vamos a bajarle la transparencia, digamos a 25 más o menos. Y al otro puntito del otro color también le vamos a bajar hasta 25 aproximadamente. Listo, ya está. Ahora, para no estar haciendo esto varias veces, vamos a duplicarlo. Vamos a seleccionar estas dos formitas y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las formas anteriores, las que están de fondo. Vamos a presionar la tecla Control, hacemos un clic, lo vamos a arrastrar a la parte inferior acá, soltamos el clic y soltamos el Control, ¿ok? Porque así está, digamos, esta plantilla, este modelo que estamos utilizando. Y ahora vamos a reemplazar la imagen que tenemos acá. Esta imagen no queremos que se repita, por supuesto, la vamos a eliminar y vamos a utilizar otra imagen desde acá mismo de Pixabay. Vamos a hacer clic en el logo y vamos a poner acá, por ejemplo, oficina. ¿De acuerdo? Vamos a buscar alguna de estas imágenes. Esta de acá se ve bonita. Vamos a seleccionarla, descarga gratuita. De este tamaño está bien. Vamos a marcar el captcha, el que no soy un robot, y luego descargar. Ok, listo, ya está descargado, le vamos a arrastrar hacia nuestra diapositiva, la vamos a soltar por acá y vamos a reducirla al tamaño de la altura de nuestra forma. Ok, ya está, aquí está, entonces vamos a ubicarlo al medio de una vez, vamos a ponerle aquí al medio y esto también al medio, ahí. Entonces vamos a recortarlo, vamos a ponerle que encaje en la izquierda y listo. Ya está, hacemos un clic afuera y ya está. Vamos a mandar esto al fondo con clic derecho, enviar al fondo y a esta forma también le vamos a mandar al fondo otra vez y ya está, ¿ok? Tal como pueden observar. Y de hecho creo que estos fondos son un poco más, menos transparentes como pueden observar. Creo que las imágenes se notan demasiado. Así que vamos a reducirlo otra vez, hacemos un clic en la forma. En el punto de degradado vamos a seleccionarlo y vamos a bajarle por ejemplo a 15% tal vez. Y el otro puntito también 15%. Y lo mismo hacemos con este. Vamos a bajarle acá 15%. Y el otro puntito, este de acá, también le bajamos a 15%. ¿Ok? Listo, ya está. ¿Qué más tenemos por acá en nuestra diapositiva? Tenemos una imagen en el centro, justo en el centro, y un poco de texto. Ahora vamos a poner estas formas que están, digamos, un poquito distorsionadas, un poco deformadas, ¿ok? Tal como pueden ver acá. Son una especie de óvalos un tanto extraños. Entonces vamos a ver que eso lo podemos hacer aquí, por lo menos bastante parecido. Y para eso nos vamos aquí a la pestaña Inicio, en la parte de formitas, y aquí vamos a insertar una elipse, ¿ok? Le vamos a dibujar y a esto ahora le vamos a tratar de ubicar más o menos al centro. Y ahora para darle esa forma un tanto deformada, tenemos que venir acá a la pestaña Formato de forma, editar forma y aquí buscar la opción que dice modificar puntos. Cuando hagamos un clic acá, noten que tenemos 4 puntitos negros en este círculo, en esta elipse, que son los controladores de vectores. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un clic en uno de estos controladores y modificarlo. Vamos a ver acá qué tipo de óvalo es un óvalo un tanto triangular. Entonces vamos a intentar hacerlo así, vamos a venir otra vez acá, seleccionamos la forma, a la pestaña Formato de forma, editar forma y modificar puntos. Y ahora vamos a tratar de mover esto de tal manera que nos quede más o menos un triángulo. Ok, vamos a bajar esto también un poco. Y si queremos suavizar un tanto más las curvas, por ejemplo acá en este lado está un poquito brusco, podemos hacer un clic acá y noten que tenemos más controladores, estos cuadraditos blancos. Los podemos mover para hacer un poquito más suave este vértice y de esta manera ya tendríamos
nuestra formita un tanto ovalada que se parece bastante a la forma que tenemos acá, ¿no es cierto? A este diseño, aunque por supuesto está volteado. Vamos a hacer un poco de zoom hacia atrás y le vamos a voltear formato de forma, girar y le vamos a voltear horizontalmente. Y listo, ya tenemos acá nuestra primera forma y noten que también tenemos otra que está justo detrás, que es de color blanco. Vamos a hacerlo nuevamente, venimos acá, dibujamos otra elipse, la ponemos por acá, ok, más o menos así. Y a esto nuevamente nos vamos a pestaña formato de forma, editar forma, modificar puntos y acá únicamente le vamos a bajar al que está arriba, ok, para que haga una especie de una bandejita más o menos. Vamos a tocar este controlador de acá y le vamos a hacer un poquito más suave. Ok, de repente está mucho, vamos a subirle un poquito. Y nuevamente acá le vamos a suavizar este vértice. Y ya está, creo que ya está. Vamos a ubicarlo por acá. De repente un poco más angosto. Ok, y ahora le vamos a poner el color blanco. Aquí mismo en pestaña formato de forma, relleno de forma, le ponemos de color blanco. Y sin contorno, ¿ok? Y ahora le vamos a poner un efectito de sombra, aquí mismo en pestaña formato de sombra, efectos de forma, y en sombra le vamos a escoger esta primera opción, o tal vez esta, creo que esta. Ya está, vamos a reducirle un poquito más, vamos a ponerle por acá, justo al centro, y ahora a este de acá le vamos a traer al frente, clic derecho, traer al frente, y ya está. Ahora vamos a poner una imagen acá. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos entonces otra vez a Pixabay y aquí vamos a buscar con la palabra gerente y vamos a buscar una imagen que encaje bonito, ¿ok? Por ejemplo, a ver, esta es un tanto ovalada, así que yo creo que esta imagen estaría bien, creo que esta de acá, ¿ok? Vamos a descargarla, resolvemos el captcha y le damos a descargar. Y listo. Ahora aquí ya no tenemos que arrastrarlo, ya no tenemos que ponerlo acá porque el procedimiento para poner una imagen dentro de una forma es el siguiente. Vamos a hacer un clic en esta forma y digamos que este panel ya se ha cerrado, digamos que estamos así. Y para ponerle un relleno de imagen tenemos que irnos a la opción de relleno de forma y escoger la opción de imagen. Ok, y acá en esta opción vamos a escoger una imagen de un archivo que tenemos en nuestra computadora y acá nos ubicamos en la carpeta donde está esa imagen. En este caso es la carpeta de descargas y supongo que es esta última. Para asegurarnos vamos a cambiar la vista, vamos a poner iconos grandes y efectivamente es esta. Ok, le damos a insertar y ya está, ya tenemos nuestra imagen acá que no se ha insertado digamos como quisiéramos o con la orientación que quería, ¿no es cierto? Pero vamos a intentar arreglarlo rápidamente, vamos a darle a girar otra vez, voltear horizontalmente y vamos a formato de forma, editar forma, modificar puntos y a esto lo vamos a mover por acá, ¿ok? Así de simple y sencillo. Vamos a tocar acá también este para que sea un poquito más amplio por acá, más o menos ahí, ¿ok? Vamos a reducir este también un poquito. Y listo, yo creo que ahí ya está. Vamos a quitarle el contorno por último. Seleccionamos la imagen, contorno de forma, sin contorno y ya estaría. Creo que le reducimos un poquito el tamaño. Y ya está. Vamos a ver que está bastante parecido a lo que tenemos por acá. Y creo que incluso la imagen está bastante grande. Vamos a reducirlo un poco. Vamos a ponerlo por acá. Y listo, vamos a continuar. Si ustedes desean ya pueden hacerle más modificaciones para que se parezca un poquito más. Y vamos a poner la siguiente forma que también es bastante parecida. De hecho podemos duplicar esto y modificar un poquito las formas. Vamos a duplicarlo y ahora vamos a separarlas un poquito. Vamos a seleccionar esto, formato de forma, editar forma, modificar puntos. Y a esto ahora le vamos a mover un poquito hacia arriba. De esta manera, digamos que tenga un poquito de variación. Y ahora a esta imagen también la vamos a modificar. Vamos a editar forma, modificar puntos y vamos a hacerlo un poco más hacia arriba. Ok, vamos a bajar esto también un poquito y vamos a suavizar nuestras esquinas con estos controladores. De acuerdo, tal como pueden observar. Muy bien, hacemos un clic afuera y vamos a seleccionar otra foto. Vamos a Pixabay nuevamente, venimos acá y vamos a poner acá, por ejemplo, reunión, por ejemplo. Ok, vamos a poner alguna de estas imágenes.
Yo creo que esta de acá está bien para la foto de contraportada. Vamos a descargarlo. Hacemos un check, descargamos y ahora continuamos. Venimos acá nuevamente, seleccionamos la forma, en este caso la imagen. Luego vamos a relleno de forma, imagen, desde un archivo. Y acá vamos a escoger el primero, que en orden cronológico sería el último. Ok, si quieren cambiar la vista, pueden venir acá a esta opción y poner, por ejemplo, iconos grandes y ya tenemos acá una visión clara. Ok, le damos a insertar y listo, ya está, tal como pueden observar. Por último, también tenemos otra imagen acá, que en este caso no estoy muy seguro si tiene una forma detrás, creo que sí la tiene, así que vamos a hacer una última copia. Ok, vamos a bajar esto, vamos a copiar esto, le vamos a duplicar por acá y a esta formita, la formita que tenemos en el fondo, le vamos a voltear. Ok, así como pueden observar ya tenemos una variación bastante simple y ahora vamos a cambiarle la imagen. Vamos a ponerle este por acá, vamos a Pixabay otra vez y vamos a poner por acá, por ejemplo, edificio. Ok, y vamos a escoger una de estas imágenes. Vamos a poner, digamos, vamos a poner por ejemplo esta de acá, creo yo. Sí, vamos a descargarlo. Ya conocen bastante bien el proceso. Le damos a descargar y ahora venimos acá a la diapositiva nuevamente. Relleno de forma, imagen, desde un archivo. En la pestaña descargas, en la carpeta de descargas, aquí la tenemos. Le damos a insertar y listo. Ya si quieren también pueden venir otra vez a formato de forma, editar forma, modificar puntos y modificarlo ligeramente. Ya depende mucho de sus gustos, ¿ok? Ok, yo le voy a dejar más o menos así. ¿De acuerdo? Listo, ya está. Ya tenemos acá nuestras tres imágenes. Esta es de la portada, de la contraportada y esto está en el interior. Ok, ahora vamos a poner un poquito de texto y aquí les voy a enseñar un truquito que muy pocos conocen y que de hecho se puede utilizar en cualquier programa de Office, en Word, en Excel, en PowerPoint, y para eso tenemos que poner un cuadrito de texto. En Word no sería necesario esto y ponemos la fórmula igual, lorem, así como lo están observando, y abrimos y cerramos paréntesis. Le damos a Enter y como pueden observar aquí tenemos un poco de texto de ejemplo. ¿De acuerdo? Estas son palabras en latín que sirven muchas veces para rellenar texto cuando no tenemos idea de qué poner, como es este caso. Ok, necesito texto, así que voy a utilizar este de acá. Entonces le vamos a cambiar la tipografía. Les comenté que íbamos a utilizar Poppins y Cabin. Poppins para los títulos y Cabin para los textos. Entonces a este cuadrito de texto, teniéndolo seleccionado, vengo acá y escribo Cabin porque ya lo tengo instalado. Y listo, ya está aquí mi tipografía y ahora vamos a reducirle un poco el tamaño y vamos a borrar lo que no necesitamos. Y de hecho lo voy a cortar y lo voy a pegar en otra parte porque seguramente lo voy a necesitar luego. ¿Ok? Listo, acá ya tenemos este pequeño texto que está un poquito largo de hecho. Vamos a cortar esto, vamos a pegarlo por acá otra vez. Y listo, vamos a continuar. Acá tenemos un título, como pueden observar, vamos a ponerlo. Vamos a seleccionar un cuadrito de texto, vamos a dibujarlo por acá y vamos a poner este es el título del tríptico. Ok, selecciono el cuadrito de texto otra vez, venimos acá y ponemos la tipografía que es Poppins. La pongo en negrita y ahora le cambiamos el color. Vamos a bajar esto un poquito. Y vamos a ponerle de color los colores recientes que hemos utilizado, el color morado, y a este le vamos a cambiar, le vamos a poner el color turquesa. Ok, ahí está. Y de hecho creo que ya podemos ir borrando estas formas que hemos utilizado como guías. Las podemos seleccionar y las vamos a borrar porque ya no las necesitamos. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos nuestro título y un poquito de texto, que siempre es recomendable cuando estamos trabajando con trípticos de justificarlo con esta opción que tenemos acá. ¿Ok? Lo justificamos, le vamos a reducir un poquito y listo, vamos a alinearlo. Ya está. Ya tenemos acá nuestra primera parte. De hecho, acá también tenemos, el texto es un poco más pequeño, pero ya depende mucho del diseño que queramos darle. Ok, aquí creo que falta un icono. Vamos a venir acá para ver si encontramos algún icono bonito que podamos utilizar acá. Y por ejemplo, vamos a utilizar este icono de acá. Lo vamos a seleccionar, control C para copiarlo y control V para pegarlo.
y lo vamos a mover con cuidado por acá. Ok, vamos a hacerlo un poquito más grande, lo ubicamos al centro y le vamos a poner de relleno el color moradito. Listo, ya está nuestra portada, digámoslo así, y vamos a continuar con los demás. Acá en la parte central tenemos un título y de hecho siempre en las contraportadas es recomendable ya ir poniendo nuestras redes sociales. Ok, voy a bajar esto un poco y vamos a poner acá, vamos a copiar esto nuevamente. Recuerden el atajo, siempre les voy a recomendar esto porque es bastante práctico. Presionamos control. Seleccionamos con el clic, lo arrastramos, soltamos el clic y soltamos el control. Es un atajo bastante simple y bastante útil y práctico. ¿De acuerdo? Entonces acá voy a poner este es otro título del tríptico y vamos a cambiarle acá. Ahora a este le vamos a poner turquesa y a este le vamos a cambiar al color morado. ¿Ok? Y que esté centrado, digámoslo así. Y listo. Vamos a poner otro texto, este textito de acá, vamos a cortarlo. Y vamos a pegarlo, vamos a ubicarlo por acá, justificado, más pequeño, por supuesto, para que entre. Lo vamos a reducir y listo. Ya tenemos acá nuestro pequeño texto y vamos a ubicarlo más o menos ahí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner algunos iconos de redes sociales. Creo que estaba por acá en la tercera diapositiva. Vamos a poner el de Facebook, el de Twitter, el de Instagram y el de LinkedIn. Ok, vamos a darle control C y vamos a pegarlo por acá. Control V, vamos a ubicarlos por acá y de hecho vamos a hacer un poquito de zoom para reducirle el tamaño. Vamos a reducirle manteniendo presionada la tecla Shift para que sea uniforme. Ok, ya lo tenemos acá. Vamos a seleccionarlo otra vez para cambiarle el color y vamos a ponerle moradito. Ok. Listo, ya está. Y creo que vendría bien por acá también un pequeño texto. No sé si estoy exagerando. Y vamos a poner acá un cuadrito de estos ovalados, rectángulos de esquinas redondeadas. Vamos a poner por acá un pequeño texto, un pequeño cuadrito de color blanco, sin contornos y con una sombrita de este tipo. ¿Ok? Acá vamos a poner, digamos, si tuviéramos una página web, pondríamos www.eltiotech.com. No se nota porque el texto está blanco. Vamos a ponerle de color morado tal vez, ahí. Y un poco más pequeño, por supuesto. Con la tipografía vamos a ponerle Poppins. Ok, listo, ya está. Ahora vamos a ubicar más texto. Vamos a poner aquí otra vez igual. Lorem, abre y cierra paréntesis. Y a esto lo vamos a ubicar justo por acá. Vamos a ponerle acá, vamos a reducir el tamaño, vamos a justificarlo y lo vamos a ubicar más o menos por acá. ¿Ok? Esto ya no nos sirve, ya hemos utilizado los colores, ya lo podemos borrar. Y de esta manera creo que ya estaría nuestro tríptico. Vamos a ubicarlo un poquito mejor a esto. Creo que también le falta un título. Vamos a arrastrar este con control y soltamos clic. Ok, eso ya lo saben. Y acá vamos a poner descripción de la empresa o cualquier título que ustedes crean conveniente. ¿De acuerdo? Ya está aquí, ya está listo. ¿Qué más podemos añadir en esta parte? Creo que nada más. Ya tenemos acá nuestra primera parte, la portada y contraportada. Y de hecho, para que este tutorial no se haga muy extenso, porque falta hacer todavía esto, les voy a enseñar de una vez cómo se inserta un código QR. Y para eso nos vamos aquí a la pestaña Insertar y nos vamos aquí al menú de complementos. Esto también lo explico paso a paso en un video de los 5 mejores complementos para PowerPoint y que puedes revisar también en el link que voy a dejar en la descripción. Ahí explico cómo se instalan varios complementos que te pueden resultar bastante útiles aquí en PowerPoint. Pero aquí de todas maneras te voy a enseñar paso a paso cómo se hace. Vamos nuevamente aquí, pestaña Insertar, Complementos, Obtener complementos y acá vamos a buscar QR. ¿De acuerdo? Hacemos Enter y vamos a instalar esta opción, QR4 Office, QR for Office. Le damos a Agregar, le damos a Continuar y así de rápido tenemos nuestro complemento para insertar códigos QR en nuestras presentaciones, en este caso en nuestro tríptico. Entonces vamos a poner aquí el link de este video de la guía definitiva, ¿ok? Vamos a copiar este link, lo voy a poner por acá y lo voy a copiar acá, ¿ok? En esta barrita. Le damos control V y de hecho aquí noten que el link está un poquito mal. Tenemos que ponerle HTTPS y vamos a borrar el HTTPS que está justo acá, ¿ok? Vamos a borrarlo.
Y listo, como pueden ver, aquí está el link correctamente. Le damos a insertar y acá ya tenemos nuestro código QR que lo podemos ubicar por acá. ¿De acuerdo? Lo hacemos un poquito más grande. Y listo, ya está. Ya tenemos un código QR en nuestra diapositiva, en la contraportada, que nunca está de más. Un código QR nunca está de más. Y así ya tendríamos la primera parte de nuestro tríptico. Y ahora para hacer la otra parte, vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a copiar y vamos a pegar esta diapositiva. Pueden hacerlo con Control V, haciendo clic en la diapositiva, Control C. Hacen un clic entre las dos diapositivas y le dan Control V. O también, como les enseñé, hacen un clic, presionan Control, arrastran la diapositiva, sueltan el clic y sueltan el Control. Y de esta manera tenemos una copia. Ok, vamos a borrar uno de estos y vamos rápidamente a completar esta segunda parte porque un tríptico obviamente tiene dos caras. Ok, aquí como pueden ver tenemos una cara completa con todo el degradado. Y sepan que esta cara corresponde a la parte trasera de esta cara. Cuidado se vayan a confundir, especialmente en el proceso de instalación, porque si bien es cierto, podemos poner aquí en la parte izquierda a esta cara, pero sepan que esta cara corresponde a la portada, al lado derecho. Ok, lo vamos a diseñar así tal cual está. Esta cara la vamos a diseñar en la parte izquierda, pero sepan que durante la impresión esta cara corresponde con la portada. Ok, en la guía definitiva de cómo se hace un tríptico está bastante explicado cómo se debe configurar esto para la impresión. En este caso solamente vamos a ver la parte del diseño, así que les invito a revisar el post para que sepan cómo configurar esto. Entonces vamos aquí y vamos simplemente a mover algunas cositas porque noten que ya tenemos prácticamente todo. En la parte izquierda y central no tenemos ninguna imagen, así que vamos a borrar esas imágenes y esas formas. Y de hecho creo que voy a conservar esto. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a mover por acá y a esto lo vamos a borrar. Ok, y ahora vamos a mover esto otra vez por acá, le vamos a ubicar que abarque toda la cara de esta parte. Ok, de esta manera. Y aquí nos faltaría una imagen de fondo. Ok, y vamos a buscar una imagen rápidamente. Vamos aquí otra vez a Pixabay y vamos a poner acá gerente. Y vamos a utilizar alguna de estas imágenes un tanto verticales. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta imagen vertical, ok, para que encaje bien. Le damos a descargar. Descargar, marcamos el check, descargamos y listo. Vamos a arrastrarlo por acá, lo soltamos aquí y vamos a ponerlo de tal manera que abarque todo el alto de la hoja, ¿ok? Y vamos a ubicarlo por acá y vamos a recortarlo. Vamos a recortarlo hasta acá y esto también por acá, ¿ok? Listo, lo vamos a mandar al fondo, clic derecho, enviar al fondo y ya está. Noten que se ve bastante bonito. Ahora lo que tendríamos que hacer sería cambiar aquí el texto. Vamos a ponerle de color blanco para que se note. Al igual que este texto de aquí abajo. Vamos a poner el color blanco. Y luego, ¿qué más tenemos por acá en la parte central? Tenemos más texto, tenemos más subtítulos. Vamos a ubicar esto a la izquierda y vamos a ponerle de un solo color. Vamos a ponerle moradito. Vamos a poner menos texto. Y vamos a ir borrando esta imagen, el código QR, vamos a ir borrando todo esto. Y a estos iconos, de hecho, también lo no lo vamos a borrar, vamos a ubicarlos al final, ¿ok? En la parte inferior. Y aquí vamos a poner algunos elementos, vamos a ver qué le podemos añadir. Podríamos poner, por supuesto, algunos iconos que tenemos por acá, pero también, de hecho, voy a utilizar simplemente números, ¿ok? Voy a poner un círculo simétrico, el número 1. Vamos al inicio, vamos a ponerle Poppins en negrita. Y el relleno que sea morado para que se note y sin contorno, ¿ok? Le hacemos un poco más grande al texto, hacemos un poquito de zoom, ¿de acuerdo? Y vamos a ubicarlo acá. Vamos a poner por acá otro que sea el 2. Vamos a bajarlo. Y otro que sea el 3. Y tal vez uno más que sea el 4. ¿De acuerdo? Vamos a copiar este texto nuevamente. Acá ya ustedes pueden poner el texto que deseen, el texto que prefieran. Yo voy a poner nada más esto y lo voy a cortar un poquito. Vamos a copiarlo rápidamente y vamos a ponerle los títulos, ¿ok? Vamos a poner acá, este es título o subtítulo, mejor dicho. Subtítulo 1, subtítulo 2. Ok, así de rápido, así de sencillo. Y por último, acá en la parte derecha tenemos una imagen y un poco más de texto. Ok, bastante simple. Vamos a borrar esto, vamos a borrar la imagen de fondo también.
Vamos a ubicar esto otra vez más o menos al centro. Y a esto lo vamos a ubicar por acá un poquito más grande. Y acá vamos a poner un poquito más de texto. Vamos a escribir otra vez, igual, lorem. Abrimos y cerramos paréntesis. Y vamos a borrar un poco. Vamos a borrar este pedazo. Y lo hacemos más pequeño. Y con eso ya tendríamos nuestro diseño más o menos completo. Vamos a agrandar esto un poco y achicar a estos de acá. Y el resto ya serían detalles. Y tal como pueden observar, ya hemos completado el diseño de nuestro tríptico en PowerPoint. Y noten que PowerPoint nos da ciertas libertades para mover los textos, para diseñar formas y jugar con las imágenes de una manera un tanto más libre de si estuviéramos usando Word. Word a veces es un poquito estricto con los formatos, con las imágenes y nos puede hacer un poquito dificultoso trabajar ahí. Así que para los que manejen o quieran manejar un poquito PowerPoint, aquí les presento esta otra alternativa para hacer trípticos directamente en PowerPoint. Ya en posteriores videos vamos a ver cómo se hace en Publisher, que es de hecho la herramienta oficial para hacer trípticos, y también vamos a ver Canva, que es un sitio web que también nos permite hacer estos diseños bastante rápido, bastante fácil y completamente gratis. ¿De acuerdo? Por mí eso ha sido todo, espero les haya gustado este diseño. Lo van a encontrar en el link que dejo en la descripción, tanto este archivo como el otro, donde están todos los iconos, mis fuentes tipográficas recomendadas, las paletas de colores y por supuesto, además del paso a paso a seguir, unas cuantas imágenes de inspiración para que puedan diseñar sus propios trípticos por su cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces no olviden suscribirse y nos vemos en otro tutorial. Hasta pronto.